Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos del 38 al 41. Muchas felicidades en su cumpleaños a todos los que Dios les dio la bendición, el privilegio de celebrar un año más de vida. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y a los que también están celebrando aniversario de bodas. En el caso de Jai y Ray, celebraron su primer año de casados haciendo misiones. Allá en Perú, y damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Bien orgulloso del trabajo que hicieron. Damos gracias a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Tal como les había anunciado la última vez que estuvimos aquí, hoy quiero hablar con ustedes un tema muy importante. Ya hemos estado discutiendo según, ¿verdad?, Dios ha ido poniendo en nuestro corazón desde el año pasado. Hemos ido descargando esa responsabilidad, ¿verdad?, para con Dios y para con usted. Y hemos hablado este año de cómo caminar, hemos hablado de dirección, hemos hablado de discernimiento, hemos hablado de llamamiento, hemos hablado de voluntad de Dios, hemos hablado de sabiduría. Y con varios de ustedes he estado teniendo conversaciones en privado acerca precisamente de esa pregunta. Así que si el pastor le escribe en algún momento futuro, no se asuste. Hay gente que todavía carga estereotipos del pasado, que cada vez que el pastor quería hablar contigo era para regañarte, ¿verdad? Y el pastor de esta iglesia, si usted nos está visitando, él está robusto, pero está menos robusto que antes. Pastor todavía está gordito, pero está mucho menos gordito que como estaba. Eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Pero está así, no porque se haya comido a alguien. ¿Okay? Me encanta la diplomacia, me encanta, ¿verdad?, las conversaciones amenas y profundas. Hablando se entiende la gente, pero he sentido de parte del Señor estar citando gente puntual para hacerle la pregunta en base a lo que se ha escuchado ya, en base a lo que Dios está tratando contigo, ¿cuál tú piensas que debería ser el próximo paso? Y en el retiro, Dirección 2026, hubo una dinámica donde se hicieron citas en la tarde y la gente comenzó a conocerse. Y una de las preguntas que empezaron a contestarse era, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Y si te dieran la oportunidad, ¿qué te gustaría hacer? Yo quisiera haber grabado esas conversaciones, porque hasta ahora los testimonios que he recibido me han impactado bastante. Y ha sido bien reconfortante ver que Dios está poniendo tanto el querer como el hacer, y que la gente quiere envolverse, involucrarse, trabajar y servir al Señor. Así que en mi lógica de pensamiento, esta palabra de hoy quizás no tiene que ver con la inmediatez de tu vida hoy. Pero yo le invito a que usted abra su corazón y su mente y la reciba como una palabra de advertencia, como una palabra de vacuna, porque quizás te puede servir en este año 2026, donde estamos ahogados en información y en contenido, pero estamos hambrientos de conocimiento. Y dice la palabra del Señor, que leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Ese resto del grupo es lo que llamaban las escuelas de profetas, sería hoy un instituto bíblico o un seminario. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta. La Nueva Traducción Viviente ya
nos da el spoiler, añade el adjetivo sin darse cuenta que eran venenosas. En el original hebreo, la Reina Valera 1960, ahí está más cerca de cómo debe ser traducido. Literalmente el verso 39 dice, las echó en la olla sin darse cuenta lo que era. Sirvieron un poco de guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron, hombre de Dios. La Reina Valera dice, hay veneno en la olla. Este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora bien, ahora está bien, sigan comiendo, y ya no les hizo daño. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana te doy gracias por el privilegio de poderle servir a mis hermanos y a todas las visitas que hoy nos honran con su presencia, y a todos los que van a escuchar esta transmisión y esta grabación a través del ejercicio de la proclamación de tu palabra. Como decía el salmista, hoy yo oro por mí pidiendo que sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación, el pensamiento de mi corazón cada día delante de ti. Padre amado, separado de ti, Jesús, yo nada puedo hacer. Espíritu Santo, te pido hoy que nos des iluminación en nuestras mentes para poder entender tu palabra, que nos des fe y convicción para poderla creer, y que nos des valor y determinación para poderla aplicar en nuestra vida, para que el beneficio que está escondido, que está reservado para todos los que leen tu palabra en esas letras, pueda ser parte de nuestra vida cotidiana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Haz como tú quieras en esta hora, para la gloria del nombre de Jesucristo. Que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas y en esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Mientras te sientas, le das la mano, le chocas la mano, le sonríes al que está a tu lado. Si no lo conoces, preséntate y le dices, cuidado con lo que comes. Cuidado con lo que comes. Mi propuesta para ustedes hoy es sencilla. No todo lo que dice ser cristiano produce vida. No todo lo que es eclesiástico, no todo lo que tiene contenido teológico produce vida. Cada vez que alguien hace una expresión sobre Dios, sobre la fe, sobre la Biblia, eso es teología, pero no es garantía de que es buena teología. Al que madruga, Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia ni es buena teología. ¿Eh? Y usted y yo estamos viviendo en un mundo donde estamos ahogados en información, pero hambrientos de conocimiento que nos sirva, que nos edifique, que nos construya, que nos aclare las confusiones y que nos dé dirección. Y como nos va a contar esta historia, hay mensajes, hay contenidos que contienen muerte. Por lo tanto, el discernimiento, que ha sido una de las lecciones más importantes que hemos enseñado este año, el discernimiento protege la iglesia, el discernimiento protege la familia, el discernimiento me protege. En el 1858, en la ciudad de Bradford, en Inglaterra, se cometió un error donde un repostero, una persona que fabricaba dulces, fue a buscar a la farmacia lo que él había ordenado, un polvo blanco de relleno endulzante para hacer sus dulces más grandes y más llamativos al público donde los iba a vender. El farmacéutico comete un error y en vez de darle ese daft o ese relleno endulzante, le da 5 libras de trióxido de arsénico, que es un veneno. Él hizo
un batch de dulces de menta, de bombones de menta, y los vendió en el mercado, en la plaza del mercado. Ya que el veneno se veía exactamente igual que el azúcar, cientos de personas comieron el dulce y fueron envenenadas, y más de 20 personas, incluyendo niños, perdieron la vida. La tragedia ocurrió porque alguien no verificó la fuente de lo que se estaba añadiendo a la olla. Esto nos ilustra cómo una adicción, una decisión pequeña y sin mucho pensamiento puede arruinar algo que debía ser, en otro contexto, una bendición. Este episodio narrativo en el que nos encontramos en el segundo libro de los Reyes, que es un libro histórico, está ubicado dentro de una serie de milagros que están siendo realizados por Dios a través del profeta Eliseo, y que van a ir desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y es una forma del cronista bíblico decirle a Israel que el mismo Dios que estuvo con el maestro de él, Elías, ustedes, la mayoría de ustedes presumo que han escuchado de ese famoso profeta en la Escritura, ese mismo Dios estaba con su asistente y ahora profeta en propiedad llamado Eliseo. La mayoría de estos milagros se van a enfocar en las necesidades de esa comunidad profética o de ese instituto bíblico que en aquel tiempo se llamaban los hijos de los profetas. Y vamos a ver que hay provisión en medio de la hambruna. Vamos a ver que la pureza se restaura. Vamos a ver en esta palabra que la vida se sobrepone por encima de la muerte. Pero inmediatamente después de esta historia y antes de esta historia, que es lo que se conoce como el contexto inmediato, que es lo que tenemos que estudiar cuando vamos a leer un texto bíblico, inmediatamente antes del milagro encontramos que el capítulo abre con la provisión que se está haciendo al aceite de la viuda, donde Dios está multiplicando el aceite y está salvando a esta viuda para que los acreedores no se lleven a sus hijos como esclavos ante las deudas de su esposo que acaba de morir. Luego de los versos del 8 al 37 encontramos el encuentro que se ha hecho tan famoso recientemente con una canción que se canta en las congregaciones, y aquí también se ha cantado, ¿verdad? Con esta mujer de la ciudad de Sunem o la Sunamita, donde ella y su esposo preparan un lugar para que el profeta, cuando viaja, se pueda quedar y pernoctar allí, y el profeta termina siendo instrumento de Dios, no solamente para que esa mujer tenga un hijo, sino también en un momento de enfermedad, Dios restaura la vida de ese niño que estaba enfermo y había fallecido. Inmediatamente después de nuestra porción encontramos una multiplicación de alimento donde más de 100 hombres reciben comida con una pequeña ofrenda que había traído una persona de otro lugar. Así que por todas partes en este capítulo, la comida y la vida son grandes temas en la mente del cronista que nos está compartiendo esta historia. Cuando entramos a la atmósfera o el contexto cultural e histórico, el verso 38 nos dice que el profeta regresó a su tierra y que había hambruna, había hambre en la tierra. Cuando hay hambre, Puerto Rico tenemos pobreza, pero no tenemos miseria de hablar de hambrunas. Pero cuando hay hambre, con el hambre viene la desesperación. Y con la desesperación,
una de las cosas que pasa, como va a ilustrarnos este pasaje, es que el discernimiento y los filtros bajan. ¿Cuántos han escuchado el refrán? A caballo regalado. En inglés hay un refrán análogo que dice, beggars cannot be choosers. Si usted está en necesidad, usted no puede estar diciendo, pero ¿y esa camisa que me van a regalar es la coste? Pues supone que usted está en necesidad. El discernimiento baja, los requerimientos y los estándares a veces se obvian y eso puede llevar a que haya una disposición a comer lo que sea que esté disponible. Y eso es lo que pasa en nuestro texto. Uno de los jóvenes estudiantes profetas quiere ayudar, quiere aportar al grupo, está por el campo buscando cosas que se le puedan añadir a ese guisado y encuentra algo que a sus ojos parecen calabacines silvestres. Lo que este muchacho no sabía es que esto es una planta que abunda mucho en la topografía de Israel, que se conoce como coloquíntida y es una planta que tiene, su fruto tiene propiedades laxantes bien agresivas. ¿Sí? Así que ya usted está entendiendo cómo la Biblia está tratando de poner un poco más poético de hay veneno en la olla. El veneno no es que me estoy muriendo, el veneno es que dicen que los puertorriqueños terminamos siempre hablando de lo mismo, pues yo por lo menos lo hablé al principio, ¿verdad? Así que ya sacamos eso del medio. Verso 39 nos da la clave y dice, las cortó en tiras, las echó en el guisado, pero no sabía lo que era. Así que en este pasaje la ignorancia va a ser central para el problema. Se dan cuenta de lo que había pasado, no por el color, no por el olor del guisado. Se dan cuenta una vez que ya han empezado a comer y los efectos empiezan a aparecer. Hombre de Dios, claman. Hay muerte en esta olla, este guisado está envenenado. El caldo se veía nutritivo, olía como si fuera comida. Estaba siendo preparado en una comunidad profética. Pero qué ironía, contenía muerte, contenía enfermedad. Hoy yo quiero mirar esto desde una perspectiva alegórica, aplicándolo a nuestras vidas, porque hoy a nivel teológico, a nivel espiritual, a nivel de contenido verdaderamente necesario, usted y yo en Puerto Rico también estamos viviendo momentos de hambruna, lo dije al principio, estamos ahogados en contenido, pero hambrientos de verdad, hambrientos de conocimiento que nos marque y nos bendiga. Vivimos en un tiempo donde hay un overload de información, pero hay hambre y hambruna doctrinal. Y cuando hay hambre, tal como dije anteriormente, hay cristianos hambrientos que pueden comerse lo que sea que se esté sirviendo por ahí. Y la hambruna espiritual puede hacer que gente se coma lo que sea que afirme que sea nutritivo para ellos. Si usted me acompaña al libro del profeta Amós. El profeta Amós es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. En el capítulo 8, en el verso 11 y en el verso 12, encontramos una palabra que muchos entienden que se cumplió en los 400 años para Israel,
pero sigue siendo una palabra en la que usted y yo tenemos que meditar y tomarla en cuenta en nuestros tiempos. En Amós capítulo 8, verso 11, dice el Señor: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará, dice el verso 12, de mar a mar, y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. De la misma forma y en una línea similar, en 2 de Timoteo, capítulo 4, fueron las últimas palabras que el apóstol Pablo escribe desde la prisión antes de que lo maten. En el capítulo 4 y en el verso 3, pero voy desde el verso 1 para que usted tenga el contexto. Pablo le dice a su aprendiz, a su protégé, a su hijo espiritual Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Una palabra que nos compele y nos levanta el estándar para aquellos que hemos recibido el llamado del Señor para enseñar, para predicarle a gente hermosa como usted. Pero miren lo que dice el verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La Reina Valera dice ahí: no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Y sigue diciendo en una traducción viviente: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso conllevará, verso 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Quiero repetirlo otra vez. Cuando la gente tiene hambre, a veces el discernimiento se debilita. Los requisitos y los estándares de calidad bajan. Si este pasaje nos va a ilustrar algo, es que no todo lo que está disponible para recogerse es seguro. No todo lo que está a tu alcance para escuchar y para ver es seguro. Envié unas fotos a los chicos de media, me las pueden poner en el mismo orden en que se las envié. Cuando estaba preparando esta palabra hace unos meses atrás, vi esto en unas páginas de las que sigo en las redes en Instagram y me pareció muy apropiado y lo quiero compartir con usted. Le traduzco: la razón por la que muchos cristianos están enfermos y espiritualmente desnutridos o malnutridos es que están comiendo de las mesas de demasiados chefs. Próxima. Demasiadas voces, demasiados sermones, demasiados podcasts, demasiadas opiniones, pero no suficiente obediencia. El problema no es el hambre, el problema es la fragmentación. Estás comiendo de 10 mesas diferentes, pero no estás plantado en ningún lugar. El antídoto de Dios para la enfermedad social y la desnutrición espiritual no es más contenido.
Es el evangelio con E mayúscula. El evangelio completo y verdadero. Y una familia espiritual que te cuide. El Salmo 86, verso 6, lo declara de la siguiente manera. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. Ponme la foto otra vez. El Salmo 68, perdón, dije 86. Padre de huérfanos, defensor de viudas, dice el verso 5. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Esa es una promesa en un mundo tan solitario, tan lleno de gente, pero a la misma vez donde podemos sentirnos tan fuera de grupo, tan no encajar, tan solitarios. Hay una promesa hermosa en ese salmo. Él es padre para los huérfanos, Él es defensor de viudas y a los solitarios les prepara mesa y los recibe una familia. Y dice el que está predicando a través de las redes, con quien yo estoy 100% de acuerdo, tú no necesitas otro chef más. Tú no necesitas escuchar otro podcast más. Tú no necesitas escuchar otro contenido más. No necesitas otra voz. Necesitas una iglesia, una comunidad a la que puedas llamar tu casa. Si algo provocó la pandemia es que la pandemia abrió la puerta a través de las transmisiones en internet para que la gente pudiera escuchar predicadores de todas partes del mundo. Pero no todo el tiempo estamos entrenados para reconocer los supuestos teológicos desde los cuales esos predicadores, maestros, poscateros, farsantes, influencers, etcétera, buenos y malos, están motivados y están sacando su contenido para presentarlo. Ellos lo están haciendo solamente para que usted dé un corazoncito o para que usted se conecte, se suscriba a su canal y usted dé un follow. Pero ellos no están pendientes a tu vida. Ellos no saben de qué patita usted cojea. Ellos no saben si usted lo va a agarrar por el mango o lo va a agarrar por la punta. Porque cada quien escucha las cosas como le conviene. Creo que hay una más, ¿verdad? Esa es la última. Necesitas un lugar al que llamar tu casa. No todo lo que está disponible para recoger, no todo lo que está disponible para consumir, no todo lo que está bombardeando tu mente y tu scrolling y tus notificaciones y tu teléfono es seguro. El profeta recogió del campo. El peligro se veía comible, lo que nos deja saber que la ignorancia puede ser bien peligrosa. Y eso que él trae, que es externo, ahora se va a mezclar en esa olla común. Por lo tanto, el error ignorante de uno se va a compartir, se va a esparcir y va a afectar a toda la comunidad. Él lo hizo con sinceridad, él lo hizo con buena intención, pero la sinceridad, la honestidad y las buenas intenciones no garantizan que algo sea seguro. Las enseñanzas falsas a menudo usan vocabulario bíblico, suenan espirituales, se comparten en espacios cristianos, pero llevan veneno. Ejemplos que hoy pudiéramos citar de esas enseñanzas peligrosas: el evangelio de la prosperidad. Ya mismo te doy resúmenes. La confesión positivo, como se le llama en Estados Unidos. Name it
Claim It, Blab It, Movement, las plataformas o las enseñanzas que presentan a la iglesia no como un lugar de rendición, arrepentimiento y transformación, sino presentan a la iglesia como un lugar donde la gente encuentra éxito. Enseñanzas que cuando usted empieza a escarbar, empiezan a ubicar y a poner a Dios como un medio, como un instrumento para el avance, el crecimiento y el mejoramiento personal. En otras palabras, convierten a Dios en un vending machine. Yo doy esto y Él me da esto otro. Y la vida cristiana ahora no es un discípulo que sigue en pos de su maestro, no es alguien que vive rendido, no es una criatura que se rinde a los pies del Creador. La vida cristiana es una transacción. Yo le doy a Dios y Dios me da. Amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de su carta a los Gálatas, es tan enfático y tan dramático que en el verso del 6 al 9 lo dice de una manera tajante. En el caso de esta comunidad de fe, ellos habían aprendido el evangelio de Pablo. Ellos eran gente griega, gente que no era judía. Y después que el apóstol Pablo salió de allí y dejó la comunidad establecida, llegaron unos maestros judíos a decirle que Cristo era bueno y era importante para la salvación, pero ellos tenían que hacerse más judíos. Cualquier similitud con algunos por ahí es pura coincidencia. Mismo perro, otros collares. Y esa gente comenzó, esos maestros judaizantes, comenzaron a enseñarle a esos gálatas que tenían que observar las fiestas judías y que tenían que circuncidarse. Y Pablo va a escribir tan molesto en esa carta, que en una expresión va a decir, ojalá se les zafe la guillotina y se castren ellos, se lo corten ellos. Lea la Biblia, que ahí están pasando unas cosas tremendas. Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto del Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Verso 7, voy hasta el 9. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y luego Pablo hace esta advertencia que usted tiene que aprendérsela de memoria. Si alguien, ya sea nosotros, cualquiera de los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, le predica otro evangelio, otra buena noticia, diferente del que nosotros le hemos predicado, la Nueva Traducción Viviente lo parafrasea para que usted y yo lo podamos entender mejor. Pablo dice en el griego, usa una palabra que va directamente del arameo, sea anátema, que le caiga la maldición de Dios encima. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Cuando en la Biblia se repite algo, es bien importante. Ya usted ha aprendido aquí que las páginas que antes se utilizaban, papiro, para escribir, había que pagarlas en oro. Aquí no hay asunto de rellenar y decir, ay, me queda otro cantito, déjame ver cómo pongo, para que me salgan 9 versos y que la carta sea más grande. ¿No? Escribir costaba. Por lo tanto, cada palabra hay que pensarla. Si algo se está repitiendo es porque es bien, bien importante. El resultado de incluir algo que no era es que termina habiendo muerte en la olla.
Solo descubren el veneno después que empiezan a experimentar sus efectos, después de probarlos. Y hoy, a las ovejas que me escuchan, hoy, a toda esa gente que ama a Dios, que quiere acercarse a Dios, que hoy se sienten cerca, a mitad o bien lejos, a todos esta palabra les hace falta escucharla. El veneno espiritual a menudo se escucha bien, se siente bien. Promete resultados rápidos. Dale al Señor y Él te va a multiplicar 100 por 1. Pero lentamente va dañando tu fe. ¿Y cuánta gente hoy está lejos de los caminos del Señor? Porque se envenenaron en el camino. El veneno nunca se mantiene privado, afecta a la comunidad completa. La falsa enseñanza raramente se mantiene quedándose personal, se riega, se esparce. Cuando hay teología, cuando hay enseñanza, cuando hay creencia envenenada, los síntomas son discipulado superficial, como hablábamos el viernes en la noche de formación. Sentimientos de entitlement, como el anuncio de L'Oreal o Covergirl, yo siempre las confundo. Yo me lo merezco. Ya yo vine a la vigilia. Se supone que Dios... Yo vi un predicador en enlace que me dijo que pactara con Dios y yo mandé 200 pesos. Se supone que la novia la consiga la semana que viene. Terminamos con un cristianismo de consumo, donde en vez de venir a servir, venimos a ser servidos con una mente consumerista. ¿Qué programas tienen? ¿Qué me pueden ofrecer? ¿Dónde recibo más? Pagando menos. Y todo eso está fuera de lo que es el evangelio bíblico. Y el peligro mayor es que cuando llega el sufrimiento, no estás listo. No estás lista. Te vendieron otras cosas. Y cuando llega el sufrimiento, esos falsos maestros te dicen, es que no tuviste la fe suficiente. O si hubieses tenido la fe suficiente, en vez de mandar 200, mandabas 1500. Aleluya. Entonces ellos no son los culpables. El culpable eres tú. Estás sufriendo porque no creíste. Ahora tienes doble problema. Estás atravesando el dolor, más ahora tienes un componente emocional que te dice, es tu culpa. No tuviste fe. No creíste lo suficiente. El evangelio de la prosperidad convierte a Dios en una transacción. Reduce la teología del sufrimiento porque para ellos el sufrimiento es maldición. La Biblia es bien clara cuando nos enseña que gente muy piadosa, muy buena, muy santa, tuvo que sufrir y atravesar situaciones incómodas, que no se las buscaron, que no las sembraron para cosecharlas, pero les tocó vivirlas. Hay un libro completo dedicado a cómo sufrir en la Biblia y se llama el libro de Job. Pero el evangelio de la prosperidad trata la Biblia como un cheque en blanco que Dios ha firmado y que si yo conozco los códigos y las promesas, yo se las puedo reclamar a Dios. Y Dios está obligado a hacer lo que Él dijo en su palabra. Todo es una transacción. El sufrimiento es visto como una maldición o una falta de fe. Y la consecuencia lógica es que cuando los milagros no ocurren, se produce gran desilusión. Y a veces, en vez de que la desilusión sea con el falso maestro o con la iglesia que cayó en falsa enseñanza,
La desilusión paga las cuentas el que no tiene la culpa. La desilusión es con Dios. Y al apartarse de Dios, Dios no se afecta usted y me afecta yo. El Cristo crucificado, mire, si usted y yo tenemos como centralidad en nuestro evangelio el sacrificio y el sufrimiento, que en el centro de nuestra predicación, y nos estamos ya preparando para celebrar esa semana que conocemos como la Semana Santa, está el mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo. Pero en este tipo de enseñanzas, el Cristo crucificado es reemplazado por una deidad de autoayuda, un gurú de autoayuda. Porque este evangelio quiere que tú seas mejorado. Pero Dios no vino para que tu vida mejore. Dios vino para que tu vida sea transformada. Y para anhelar esa transformación, tiene que ocurrir convicción en mi vida de que yo soy pecador, de que yo estoy equivocado, de que yo me puedo engañar a mí mismo, de que yo puedo ver calabazas silvestres por ahí en Instagram, en TikTok y en YouTube y pensar que me hacen bien y después termino con diarrea espiritual. La palabra de fe o el movimiento de confesión positiva, Name It, Claim It, Believe It Movement, enseña que la fe garantiza las bendiciones materiales, que las palabras crean realidades. Usan un verso de Romanos mal aplicado. Pablo dice en Romanos, y esto lo enseñé allá en Perú para vacunar los pastores allá. Pablo enseña en Romanos que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Exacto, Dios, usted no. Mire que yo he escuchado bobadas. Yo he escuchado gente que, pastores de fuera de Puerto Rico, pero levantando kioscos aquí en Puerto Rico, al garete, los han mandado a pararse frente a los bancos y decirles: dinero, ven a mí. Falta un cartel que diga: soy un morón. Porque la idea es que tus palabras pueden crear realidades. Esa gente, ojalá usted no los vea en el infierno, pero esa gente usted los verá en el infierno. Yo declaro que no estoy en el infierno. Yo declaro que aquí no hace calor. Yo declaro que aquí no hay castigo. No lo recibo. Lo cancelo. Y la gente pobre en ese mundo falso son gente que no tiene fe y que no tiene visión. Una vez les conté, en el principio de esta congregación, cuando mi mamá era la pastora, varias personas que tenían mucho dinero se fueron de la congregación, no estaban de acuerdo con algunas decisiones que se habían tomado. Y la expresión que utilizaron para mi mamá es: quédate ahí con esas cucarachas de caserío. Y qué cosas gloriosas Dios ha hecho en 35 años con esa gente menospreciada. Porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Sí, la Biblia habla de prosperidad, pero Dios conoce tu corazón mejor que tú. Y hay gente que puede manejar millones y ser fiel al Señor y tener a Dios como su norte y utilizar sus millones como un instrumento para la fe y para adelantar el reino de Dios. Y hay gente que si le suben 1,000 pesos al mes, se pierden. Y ahora todo el mundo está orando: Señor, yo soy de los primeros, yo soy de los primeros, yo soy de los primeros, yo soy de los... A Dios no lo puedes coger de zángano. Él sabe quién tú eres y Él sabe quién yo soy. Él nos da sabiduría, Él nos da semillas, Él nos da talentos y nosotros con nuestras decisiones los multiplicamos
o los enterramos. Otra historia para otro día. Pero este tipo de enseñanza desviada promete éxito, salud, promoción, influencia, aceleramiento. Y sutilmente se cambia el centro. Y ya el centro no es Cristo. El centro es que yo sea promovido, que yo acelere, que yo avance, que yo crezca, que yo esté bien. Y eso funciona mientras no hay crisis. Llegan las pandemias de la vida. Llegan las guerras de la vida. Que una cosa es cuando están por allá. Y otra cosa es cuando la gasolina empieza a subir y la luz empieza a subir acá. Y ahí, cuando mi mundo de cristal, mi burbuja de comodidad puertorriqueña se empieza a ver afectada, ahí se sabe quién ha construido su casa en la roca y quién ha construido su casa en la arena. Si a usted le interesa más información sobre este tema, le invito a considerar Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, Primera de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 7. No tengo tiempo hoy para ir sobre esos pasajes, pero hablan de la realidad del sufrimiento como parte de la experiencia cristiana y cómo Dios usa el sufrimiento para transformarnos y procesarnos. Para la enseñanza falsa de la prosperidad, el abuso bíblico de la prosperidad, la bendición siempre es estar cómodo y tener aumento financiero. Y hay gente hoy que tiene tremendos negocios y familias fracturadas. No son prósperos, no están bendecidos. Y hay otros que estamos haciendo de tripas corazones. Pero decimos, no tengo todo lo que quiero, pero lo que tengo lo quiero bastante y lo voy a cuidar. Tenga cuidado que no se desenfoque. Tenga cuidado a lo que le dices amén. Ten cuidado con lo que comes, porque pueden ser direcciones diferentes. El evangelio de la prosperidad minimiza la cruz, porque la cruz se convierte en una herramienta para el éxito en vez del patrón para la vida cristiana. Jesús no dice, te voy a dar una palabra de aceleramiento. Te voy a dar una impartición para que algo se active en tu vida. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. El apóstol Pablo en Filipenses 3 le dice a esa comunidad de creyentes que él quiere participar de los sufrimientos de Cristo. La teología de la prosperidad va a evitar, le va a oír ese lenguaje como el diablo a la cruz. Crea desilusión, como dije, porque por más que usted declare, ¿qué hacemos cuando llega el cáncer? Cuando el negocio quiebra, cuando las oraciones parece que no han sido contestadas, cuando Dios te ama, pero como vimos a finales del año pasado en la serie del Evangelio de Juan, y amaba a Jesús a Marta, a María y a Lázaro, pero se quedó 2 días más, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo. Cuando Dios dice no, o todavía. En esos contextos la gente concluye, es que no tuvieron fe suficiente. Como me dijo una persona a mí, que requirió todo mi dominio propio en aquel entonces. Cuando una mujer de esta congregación, que era la mamá de un caballero que hoy nos está visitando aquí, la hermana Cané, mamá de Wichi, batallando por su cáncer, una persona en ignorancia me dijo, es que ella no ha activado las promesas de Dios en su vida.
Exactamente. Requirió todo mi dominio propio para no sacarla desde atrás. No tuvo fe suficiente. O Dios me falló, o la iglesia me mintió. Y eso es veneno. Se prueba y parece dulce. Parece cristiano, pero cuando llega el sufrimiento, aparece la muerte que había en la olla. Y uno de los peligros más grandes hoy, ya para cerrar este mensaje, es que este tipo de enseñanzas convierte a la iglesia en una plataforma para el éxito. En vez de un lugar de arrepentimiento, en vez de un lugar de transformación, en vez de un hospital para los pecadores, se convierte en un seminario de motivación, se convierte en un acelerador de liderazgo, se convierte en un ambiente donde tú construyes tu marca, tu plataforma. Esa no es la forma en la que el Nuevo Testamento ve la iglesia. Profeta Eliseo escucha el clamor de sus estudiantes y, sin ser químico, deducimos y asumimos que, dirigido por el Espíritu Santo, toma harina, lo vierte sobre la olla y el guisado perdió su veneno. La harina no era mágica, pero en este pasaje va a simbolizar la restauración a través de la intervención de Dios. Lo que me permite leer este pasaje teológicamente diciéndote que la palabra verdadera de Dios purifica las mezclas falsas que hemos escuchado en el pasado. Que la sana doctrina sana la teología tóxica. Y que la enseñanza centrada en Cristo neutraliza la distorsión. Cuando vamos a Hebreos 4 y verso 12, nos encontramos que la palabra de Dios tiene el poder de discernir. Carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, de doble filo, que era una cuchilla especial que tenían los romanos en aquel tiempo. Permite hacer cortes precisos y bien profundos. Pablo y sus estudiantes usan esa analogía. Y la carta a los Hebreos se cree que la escribió un discípulo o una discípulo de Pablo. Dice, penetra entre el alma y el espíritu. El alma me hace consciente de mí mismo. El espíritu me hace consciente de Dios. Entre la articulación y la médula del hueso. Esto es un lenguaje que para los lectores de aquel tiempo decía, esto es imposible. No hay un bisturí que pueda tener esa precisión. Y llega a la conclusión, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué está diciendo el escritor o la escritora? Que la palabra de Dios nos sirve como filtro para discernir lo que es de Dios y lo que es mío. Y eso es una oportunidad para yo decir, me quedo en mi vuelta o me monto en la vuelta de Dios. Escucho la invitación que Dios me está dando y paso a donde Él está o trato de que Él llegue a mí. En Juan capítulo 6, vimos el año pasado en la serie que Jesús se levanta y grita, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Y en esta hora, yo no sé con cuántas confusiones, preguntas tú hayas llegado a este templo en esta mañana. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo proclamo desde este altar que traigan la harina santa. El hombre de Dios interviene, la palabra restaura la pureza y el evangelio verdadero corrige el distorsionado. La cura para aquel potaje, para aquel guisado y la cura para nosotros hoy es que haya una predicación cristocéntrica.
es que se enseñe no las partes que a mí me gustan de la Biblia nada más, sino que se enseñe todo el consejo de la palabra. Necesitamos una teología de cruz, no solamente una teología de victoria. El texto termina diciendo, Eliseo haciendo la invitación: coman tranquilos, que aquí no hay peligro. Ya no hubo peligro en el guisado. Dios protege a su pueblo a través del discernimiento, a través de la enseñanza fiel a la Escritura, a través de la supervisión espiritual y a través de la accountability comunal, a través de la rendición de cuentas que se da en la comunidad de Cristo. Eliseo aquí funciona como un tipo de Cristo. Eliseo provee comida en medio del hambre, remueve la muerte del guisado y preserva la comunidad. Jesús, en Juan capítulo 6, está multiplicando los panes y los peces y le está dando de comer a los hambrientos. Pero Jesús no solamente remueve la muerte, Jesús vence la muerte con su resurrección. Y a todo el que quiera que se acerque con hambre, Jesús da el verdadero pan que viene del cielo. El que coma de este pan, su vida será saciada para siempre. No tendrá hambre ni sed jamás. Note algo importante. Eliseo no pateó la olla y no la viró al revés. No botó la olla. El evangelio no abandona a la iglesia cuando la iglesia se ha contaminado. Cristo purifica, restaura, corrige. Y a esto en la Biblia se le llama gracia. El evangelio verdadero expone el error, sana la distorsión y restaura la nutrición y el alimento verdadero. Por lo tanto, yo fracasé si usted sale de aquí a buscar harina. Aquí la solución final, la respuesta final no es la harina, es Cristo. A quien necesitamos hoy es a Cristo. Yo termino este sermón pidiéndole perdón por la posición en la que yo ocupo. Si usted hoy está desilusionado, si usted hoy está herido o herida, si usted hoy tiene suspicacia o escepticismo a la enseñanza del evangelio por las malas experiencias que usted haya tenido con enseñanzas equivocadas en el pasado, hoy te pido disculpas. Hay gente que no se ha preparado y hay gente que, al igual que aquel muchacho en la historia, piensan que lo de Puerto Rico y el pentecostalismo de Puerto Rico de antes no es lo suficientemente y van a buscar por allá a los César Castellano, a los Cash Luna y a todos los disparateros que hay por ahí en América Latina y en Estados Unidos, que hay un montón. Y toman esas calabazas silvestres y terminan envenenando gente acá adentro. Si usted ha sido víctima de eso, hoy yo le pido perdón, pero a la misma vez le sugiero, la respuesta no es dejar la iglesia. La voluntad de Dios es que usted pertenezca a una comunidad donde le enseñen la palabra. Donde haya gente que te ama, que te pueda ayudar con tu discernimiento y tus decisiones personales. Donde el pastor puede predicar un domingo y decir, suelta lo que te atrasa, y usted sale pensando que se tiene que divorciar de su esposa o de su esposo. Pero van a haber líderes a tu alrededor que te van a decir, no seas cabezón. No seas cabezón. Esta palabra tenía que ver con esto. Pero Dios dice aquí esto. Lo que Dios unió no separa el hombre. Ve el peligro de solamente depender de mensajes de YouTube y de redes sociales y de posts. Usted necesita ser parte de una comunidad donde te conozcan,
y donde te cuiden. Dios tiene muchos lugares. Aquí nunca vamos a decir que somos el lugar de nuevos comienzos. Solamente somos un lugar de nuevos comienzos. Así que yo te pregunto hoy, a ti, Iglesia Renuevo Justo, de los distinguidos amigos de la Iglesia Manuel y de tantas congregaciones que quizás hoy nos están visitando para la presentación que tenemos en unos minutitos de un bebé hermoso. Hoy te pregunto, ¿quién es el que te alimenta? ¿Quién te está alimentando? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo durante la semana? ¿Te acuerdas que le dije que el sermón de Yaniri me dio pie forzado para el mío? Porque ella habló de qué, de la música. Yo no tengo tiempo hoy para hablar. Pero usted me escucha a mí 1 hora a la semana si usted es del team dominguero.com. No voy a hablar de ese tema, ¿verdad? Pero 1 hora mía versus 68 horas de Spotify con Bad Bunny, de la abundancia del corazón a la boca. Simple y llanamente, por más buena que sea la palabra que yo te entrego, hay una parábola del sembrador que dice que la parte de la semilla cayó entre espinos y la competencia era tanta que la ahogaron. Vuelvo a preguntarte, ¿quién te está alimentando? No solamente estoy hablando de qué sermones escuchas, qué podcast oyes, qué post lees, a qué cosas le das share en tus redes o a qué cosas le das like en tus redes. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con qué alimentas tu mente? ¿Qué música es la que tú escuchas? Porque aquí creemos que todo es espiritual y todo tiene un efecto espiritual. ¿Para bien? Pregúntele a David cuando tocaba para Saúl que el espíritu malo que había sobre él se iba. Pero si eso es cierto, lo contrario también puede ser posible. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué consumes en la semana? ¿Estás probando la escritura o solamente estás buscando frases motivacionales y punchlines para postear en tus redes? ¿La teología que crees te prepara para el sufrimiento o solamente te prepara para el éxito y la multiplicación? Hoy le invito a que usted incline su rostro, cierre sus ojos, mientras yo los despido con esta exhortación de cierre. Familia, hay muerte en la olla. No todo lo que se sirve en el nombre de Jesús carga la vida de Jesús. Algunos mensajes están adornados con versos bíblicos, pero están vacíos de la cruz. Están llenos de promesas, pero vacíos de arrepentimiento. Llenos de ambición, pero vacíos de rendición. Estamos viviendo en una hambruna. No de contenido, sino de profundidad. Hoy hay podcasts, reels, conferencias, influencers, pero el hambre permanece. Y cuando estamos hambrientos, somos vulnerables. El profeta joven no tenía la intención de envenenar el guisado. Él era sincero, tenía buenas intenciones, pero la sinceridad no remueve el veneno. Algunos de nosotros hemos estado comiendo cosas que parecen fe, pero lo que nos producen es ansiedad. Cosas que prometen éxito, pero lo que nos producen es compararnos con los demás. Cosas que prometen victoria, pero nos dejan llenos de vergüenza cuando nos encontramos en lucha. Y hoy el Espíritu de Dios grita, ten cuidado con lo que comes. Pregúntate, ¿esta enseñanza me prepara para sufrir con fidelidad? ¿Esta enseñanza que estoy escuchando exalta a Cristo o solo exalta mi potencial? ¿Esta enseñanza produce humildad o produce entitlement? Pensar que yo me lo merezco todo. ¿Esta enseñanza profundiza el arrepentimiento o infla mi ambición? La respuesta para el veneno
no es pasar más hambre. La respuesta es el pan correcto. Jesús no te promete una plataforma. Jesús te promete a Él mismo. Él no te promete un aumento constante. Él te promete resurrección. Él no te promete parar de sufrir o evitar el sufrimiento. Él te promete su presencia aún en medio del sufrimiento. Y eso, queridos, es mejor. Algunos de ustedes hoy necesitan remover ciertas voces que han estado escuchando en sus vidas. Algunos de ustedes necesitan desintoxicarse del cristianismo motivacional. Algunos de ustedes necesitan regresar a la Escritura. No a versos aislados, sino a sustancia. Que venga la harina. Que venga la palabra verdadera. Que venga Jesucristo otra vez como el centro. Porque donde Cristo es central, nunca habrá muerte en la olla. Y cuando es Cristo el que te alimenta, aún en medio de una hambruna física, tu alma vivirá. Amén. Puestos de pie. Padre, gracias por permitirme predicar esta palabra hoy. Te doy gloria, te doy honra, te doy reconocimiento. Espíritu de Dios, en mi mente humana, este no era el domingo donde yo iba a predicar este mensaje. Este mensaje iba a ser predicado el domingo donde mi congregación me sorprendió celebrando mis 28 años de pastorado. Y hubo otros predicadores. Pero en ti no hay casualidades. Hoy yo escojo pensar que hay alguien de mi congregación, o hay alguien que no es de mi congregación, pero hoy está aquí de visita, que necesitaba escuchar esto. Y tu espíritu es capaz de hacer lo que yo no puedo hacer con mi elocuencia, con mi oratoria, con mis recursos humanos. Aquí hay gente hoy, Señor, y esta palabra se va a escuchar digitalmente y tú sabes hasta dónde va a llegar y cuánta gente que está envenenada teológica, espiritualmente, cuánta gente que está herida, que está desilusionada. Necesitan escuchar esto para comenzar su camino de regreso a casa, para comenzar a sanar, para comenzar a desintoxicarse. Hoy, en el nombre de Jesús, yo pido restauración, yo pido sanidad, yo pido que trates con nosotros, que podamos pensar seria y profundamente acerca del permiso que le damos a cosas de afuera para que entren a nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, y danos discernimiento. ¿Qué películas vemos en el cine y cuál no debemos ver? ¿Qué series? ¿Qué programas vemos en los servicios de streaming o en la televisión local? Que en vez de despertar cosas buenas en mí, despiertan deseos sexuales que después no los puedo llevar a cabo en tu orden, sino fuera de él. ¿Cuántas cosas estoy escuchando pensando que solamente es entretenimiento y que estoy pasando el rato, o que simplemente quiero estar a la par de los tiempos porque esto es lo que está pegado y lo que todo el mundo está escuchando y no me quiero quedar atrás, sin darme cuenta que eso influencia cómo yo siento, cómo yo pienso, cómo yo decido, cómo yo planifico, cómo yo te veo a ti y cómo yo me veo a mí mismo. En fin, Señor, yo parto de este mensaje
no de arriba hacia abajo, sino hacia los lados. Parto desde la perspectiva que a todos aquí nos ha dado enfermedad, que todos nos hemos intoxicado, que todos hemos escuchado, visto y permitido, como una torre de control en un aeropuerto, hemos permitido que aviones aterricen en nuestra pista que no tenían nunca que estar ahí. Y hoy, en este silencio y en este tiempo de oración, yo quiero invitar a mis hermanos, como yo también lo hago, a que te pidamos perdón. Perdónanos, Señor, por los efectos negativos que han dejado y las secuelas negativas que han dejado escoger, admitir o permitir en nuestra vida pensamientos, voces, influencias que no son las correctas y no nos han hecho bien. Tú sabes cuáles son. Espíritu de Dios, te pido hoy que las traigas a nuestra memoria, que podamos salir con la resolución y la determinación de hacer cambios en nuestra dieta. Que así como lo hacemos nutricionalmente cuando queremos bajar de peso o cuando estamos experimentando algún virus o algún padecimiento, nadie que está con vómito y diarrea se va a comer un porterhouse o un tomahawk. Todos se van a sopitas Lipton con galletasporsoda.com. Y así como lo sabemos cuando estamos enfermos del estómago y físicamente, si hoy intelectualmente necesito cambiar mi dieta, si hoy necesito cambiar de maestros, si hoy necesito que en vez de que me esté influenciando fulano y fulana, me influencie otra gente para bien y para mejor. Llévanos a esa experiencia, como cantaba 33DC hace muchos años atrás. Quiero volver a adorar como antes. Quiero adorar con el corazón. Espíritu de Dios, hoy yo abro este altar